Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Bien, usted. Buenas tardes, Hola, doctora. ¿cómo Buenas están? tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes, doctora. Bueno, les voy a pedir por favor que echen sus asistencias en el chat. Esta vez no tenemos link, sino directamente en el chat y de ahí los voy a ir pasando. No están todavía todas las listas, por eso van a ver que hay algunos que no tienen todavía ninguna ausente, no obstante no haber estado en la clase porque se están terminando de inscribir. ¿Mm? eh, Tienen que escribir apellido, primero el apellido, ¿sí? Apellido, nombre, DNI, número de libreta y la extensión a la que pertenecen. Todo en un solo mensaje, por favor. Doctora, disculpe, durante toda la hora de clase podemos hacer eso, ¿verdad? Durante los primeros 15 minutos, ¿está bien? Como Yo habíamos, estoy, como verá, estoy conduciendo, sobre que llego, pongo mi presente, por favor. ok. Gracias. Bueno, para la clase de hoy teníamos que leer algunas sentencias, ¿se acuerdan? Lo que nosotros vamos a hacer es analizar cómo se lee una sentencia. ¿Y por qué analizamos cómo se lee una sentencia? Porque nos parece importante que podamos entender algunas cuestiones relativas a, bueno, en particular, cuáles son aquellos aspectos que hacen a la existencia de los hechos jurídicamente relevantes y de las sentencias, ¿sí? Doctora, ya hicimos el taller de análisis de sentencia la clase pasada. Sí, pero no terminamos con todas las sentencias. Mm, Gracias, Mire gracias, que sí, Juan. Está bien, no está bien. Em, Vamos a terminar de ver todas las sentencias. Hay algunas sentencias que todavía no se han analizado. Les decía, ¿por qué analizamos las sentencias? Precisamente porque nos parece importante que nosotros destaquemos cuáles son cada una de las partes que tiene la sentencia y, en particular, cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, como lo hemos visto, y cuáles son, qué es el holding y qué es el obiter dicta. ¿Está? Bueno, quiero saber quiénes todavía no participaron con las sentencias. Hay un par de sentencias que nadie eligió. ¿Habíamos quedado en analizar las sentencias o no? Nosotros No, éramos del grupo 6, doctora, y Sí. yo puse al final, no sé si había más grupos, creo que éramos 6 grupos nomás. Y Ujú, pero fui no se yo el que terminaron, expuse, no terminamos de ver todas las sentencias porque algunos grupos habían elegido las mismas, ¿se acuerdan? quizás sea eso, sí, 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 sí. profe, y nos vamos a Sí. volver a dividir. Profesora, usted había dicho que hoy vamos a dar fuentes. Sí, eso tenemos previsto, más allá de lo que haya dicho. O sea, ustedes tienen a mano el cronograma, ¿sí? A mí me parece importante que podamos terminar de analizar las sentencias que tenían subidas, porque después, eso es tema de examen, ¿está? Y después no quiero que se tome en el examen algunas cuestiones que todavía no se han analizado en la clase. Porque como les había dicho, Fuentes es una clase muy, muy cortita. Sí, ahí analizamos, como la clase pasada lo dijimos, fuentes en sentido internacional y también desde el punto de vista nacional. ¿No? ¿Nadie más leyó otra de las sentencias? Y nuestro grupo analizó la sentencia número 2, doctora. ¿Qué sentencia? La número 2, ya le digo el nombre. Bueno,
La número 2 era Caminos Graciela Diez contra el Colegio Ah, sí, pero Instituto esas son las que Superior. ya vimos, ¿no es cierto? Claro. Sí, esa vimos. Bueno, les cuento que todas las sentencias forman parte del temario de examen. Por eso es importante que ustedes puedan leerlas, ¿sí? La idea es que ustedes puedan venir a la clase con las dudas, con las consultas, con las preguntas que tengan. Em, bueno, y de fuentes, ¿qué leyeron? Doctora, no estaba encontrando nomás mi sentencia. Yo leí la sentencia, el fallo Garay. Ajá, eso vimos también, esa vimos. No, vimos Garay, creo que ANSES. Ay, vos estás hablando de Garay, la de Mendoza. Sí, de Ah, Mendoza. bueno, dale, a ver. Bueno, ¿cuáles son los hechos jurídicamente relevantes? Es una sentencia muy interesante esa. A ver, Bueno, le comento los hechos, lo que sucedió. bueno, El, sí, el señor iba conduciendo su vehículo, le para los la de municipalidad. tránsito, Ujú. la municipalidad, los de tránsito, porque él no llevaba el cinturón de seguridad. Y, y le secuestran la licencia. Al estar manejando solo, él dice que eso era constitucionalmente, era inconstitucional. La ley 60, pero que le leo A la ver, ley porque a ver, este hombre iba manejando sin tener el cinturón de seguridad. sí. Y Y la entonces ley lo de detienen y tránsito sí, le sacan la la ley licencia de de conducir. tránsito de Mendoza decía que era La un ley de delito tránsito es que es nacional. La ley de tránsito es nacional. nacional. No es una ley de tránsito de Mendoza, sino que la ley de tránsito es nacional. Bueno, yo le entendí que era de, bueno, está. Y de ahí le secuestraron la licencia y a la vez le cobraron una multa Ahí sí, y eso él, es municipal. que podía poner en peligro, digamos, lo que le explicó los de tránsito, que él podía, que estaba violando una ley. Y ahí él puso una acción de amparo planteando que se violaba el artículo 19 de la Constitución Nacional, porque al estar manejando solo, si él tenía un accidente, era él mismo, digamos, era como su privacidad. Que, a ver, ¿qué dice el artículo 19 de la Constitución Nacional? Bueno, Eso ya ya vamos a veré. estudiar más adelante, pero bueno, ¿basándose en qué hace estas presentaciones? Dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exenta a la autoridad de los Muy magistrados. bien, ese es un principio que nosotros encontramos y que tiene que ver con el derecho a la privacidad. ¿Sí? Distinto Privacidad. al derecho a la intimidad, eso ya es un tema al que nosotros vamos a ingresar después, ¿sí? Pero nosotros acá, cuando hablamos del artículo 19, hacemos referencia al derecho a la privacidad o el derecho a la vida privada, ¿está? Em, Y bueno, Ahora, ¿qué alega esta él, persona? Sí, que podría no ir con un cinto de seguridad porque no estaría claro, dañando a ninguna persona. exactamente. Pero, digamos, fue rechazado todos Todas las instancias hasta la las corte. instancias fueron Imagínense que rechazadas llega un caso a la corte. ¿Eh? porque que ellos decían que traspasaba ese límite de ir sin el cinturón de seguridad, porque si él tuviera un altercado, no iba a tener el control del vehículo y podía dañar a terceros. Ujú. Por un riesgo, Y ajá. por un riesgo a terceros que Ujú. podían estar Fíjense cómo en el está, bueno, está muy bien Alejandra. Esta es una persona que llega entonces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un fallo reciente que no tiene todavía 2 años, es un fallo muy, muy reciente de la Corte Suprema. Llega esta persona sosteniendo que usar el cinto de seguridad, el cinturón de seguridad en el automóvil,
es contrario a la autonomía personal. Iba en contra de sus propios proyectos y planes de vida, que eso es lo que establece el artículo 19. Y entonces la Corte, ¿qué le va a decir? ¿Qué dice la Corte respecto de esos hechos jurídicamente relevantes? ¿Cuáles son Y los la Corte considerandos? bueno, Básicamente la Corte respecto del artículo 19, en este caso va a señalar que en realidad tiene que ver con un propio plan de vida y que ponerse o no ponerse el cinto de seguridad no tiene que ver con tener un plan de vida. No es el plan de vida de una persona. Lo que protege el artículo 19 es la autonomía personal, tomar las decisiones que le permitan a una persona autodeterminarse a lo largo de su vida y que usar un cinto de seguridad no tiene que ver con construir ni una identidad, ni valores, ni otras acciones que hacen a la privacidad y a la autonomía personal. Y razón por la cual, fíjense, esta persona no quiso pagar la multa e iniciando acciones llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una cuestión que siempre mencionamos y que es importante tener en cuenta en estas circunstancias es nosotros como abogados y abogadas, cuando viene una persona con un caso, porque no es solamente la persona la que llega, hay un estudio jurídico detrás que patrocina estas presentaciones. ¿Qué le vamos a decir a nuestro cliente? Sí, vamos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reclamar tu derecho. O por el contrario, ¿qué tenemos que aconsejar al cliente? Si ya sabemos cuál va a ser el derrotero que va a continuar y después no solamente tuvo que pagar la multa, sino tuvo que, o sea, pensémoslo en términos prácticos. Eso es importante para que ustedes puedan, dentro de poco, cuando comiencen a ejercer, Todo el costo del pensar en proceso. términos prácticos. Sí, sí, Lucio. No, decía que tiene que hacerse cargo de todo el costo del proceso. Bueno, y al final, ¿quién es el responsable ahí? ¿La persona o es la Claro, persona? explicar. Y según la Ojo, Corte, ojo de no tener después en contra, como abogados y abogadas, un juicio por mala praxis que los hay. Porque claro, uno como abogado alentó a esa persona a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un caso que nosotros, o sea, usar un cinto de seguridad no tiene que ver con estar frente a un Estado perfeccionista, sino con un Estado que organiza la vida en sociedad para que todos podamos vivir de la manera más pacífica posible, ¿sí? Así que esto es importante también leer las sentencias y qué podemos sacar nosotros como cuestiones prácticas que nos vayan a servir en la vida profesional, ¿sí? Bueno, nadie más con alguno de los casos que ustedes han leído. Hay muchos casos que son súper interesantes y que les sugerimos poder leer porque cuando nosotros estudiamos el derecho aplicado. Por eso es importante leer la sentencia, porque uno estudia el derecho concreto, aplicado, no la interpretación que hago yo, la interpretación que hace la otra parte, sino cómo se aplica concretamente ese derecho, ¿sí? doctora, Ahora, sí. no, y lo que se podría extraer o aprender también del fallo es que el tránsito vehicular es una actividad colectiva, no es algo privado, digamos. No es que uno transita solamente para beneficio propio, sino que se desprende del mismo fallo donde dice que el tránsito vehicular es una actividad colectiva. Y que Que el no, derecho lo que hace es regular la vida en sociedad. Eso nosotros vamos a ir estudiando, ¿no? Respecto a los derechos, si existen o no derechos absolutos. ¿Qué les parece? ¿Existen derechos absolutos? exactamente, y que los derechos No, no. consagrados en el artículo 19 no es absoluto. Exactamente. ¿Por qué? Nuevamente, porque el derecho, pensémoslo siempre en términos prácticos, no hace nada más ni nada menos que regular la vida en sociedad para que todas las personas podamos vivir de la manera más pacífica posible. Y respecto a los derechos absolutos y relativos, ya lo vamos a estudiar cuando veamos principios, pero básicamente tiene que ver con esta doctrina de las acciones interiores. Todo lo que queda en el fuero interno, ¿sí? Podría, en este caso, ser de carácter absoluto, como es la libertad de pensamiento. Puedo pensar lo que quiero, cuando quiero, si quiero pensar o no quiero pensar. Eso nadie tiene ningún tipo de incidencia, ¿está? Y después hay algunos autores que también sostienen, creo yo, acertadamente, que otro de los derechos absolutos es el derecho
que tenemos todas las personas a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esa es una prohibición de carácter absoluto. No se admite alguna cuestión que tenga que ver, bueno, contrario sensu o alguna justificación. La prohibición de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes es de carácter absoluto. No admite ningún tipo de reglamentación. Salvo esos derechos, todos los demás están reglamentados, ¿sí? Porque hay derechos que derrotan a otros y eso hace el gran complejo mundo jurídico y que nosotros del cual nosotros somos parte. ¿Está? Bueno, lo que nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy tiene que ver con fuentes, ¿sí? Les reitero, todos los casos son parte del examen, así que vayan a estudiar. Tiene que ver con fuentes. ¿Qué son las fuentes? Cuando ustedes estudiaron fuentes, ¿se acuerdan a qué se hacía referencia? Aunque no sean las fuentes de los derechos humanos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una fuente? La fuente material y la fuente formal, De cómo ¿puede ser? A ver, Camila. cómo se crea el derecho, de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Y por qué se llama fuente? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? En el derecho romano, sí, a ver, en el derecho romano se hacía referencia a la fuente de donde surgía, las fuentes de donde surgía el agua, ¿sí? Y esas eran las fuentes, porque se hace referencia a las fuentes en este caso era el derecho romano, se hacía referencia a de dónde surge el agua, bueno, desde el punto de vista jurídico, de dónde surge, por eso es la fuente del derecho, como las fuentes de agua. En ese parangón, ustedes saben que nuestro derecho es un sistema legal romanista, razón por la cual hemos adquirido ese término, fuente, que en este caso es un término de carácter jurídico, ¿sí? La Es fuente como del derecho es, como bien dijo Camila, ¿de dónde surgen? Sí, Marta. Como nos dijo una profesora, creo que era la profesora Dorita, es el manantial de donde se abreva. Bueno, sí, es así, ¿no? Es la fuente. Está muy bien, así es. Es de dónde surge. Estudiaron, está muy bien eso. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es de dónde surgen los derechos humanos. Y generalmente tenemos una noción, y por eso es importante revisar qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos, porque solemos tener una noción acerca de que los derechos humanos están ¿dónde? En los tratados de derechos humanos, ¿o no? Asociamos derechos humanos a En la Constitución. como de manera casi similar. Decimos derechos humanos, vamos a tratados de derechos humanos. Bueno, lo que nosotros vamos a estudiar es dónde están los derechos humanos. Y los derechos humanos los vamos a encontrar tanto en fuentes de carácter internacional como también en fuentes de carácter nacional. ¿Sí? Por ejemplo, internacional, ¿dónde vamos a encontrarlos? En los tratados, en las convenciones, los pactos, las declaraciones, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Todo ese complejo. Y por supuesto también lo que se denomina jurisprudencia de carácter internacional. Esa jurisprudencia es en sentido amplio. No pensemos que esa jurisprudencia, ustedes recuerden que jurisprudente, decir con prudencia, o jurisdictio, decir el derecho, o el derecho con prudencia, es solamente, como nosotros entendemos acá, en el ámbito jurisdiccional, sino que hacemos un sentido amplio, muy amplio, y la jurisprudencia de carácter internacional tiene que ver no solamente con cuestiones de carácter jurisdiccionales, es decir, con sentencias, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también con otras fuentes que son emanadas por órganos de carácter internacional y regional. Me avisan si no entendieron porque por ahí es un poco complicado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de informes de la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo cuasi jurisdiccional. Ya vamos a estudiar cuando veamos procedimiento y proceso ante el sistema interamericano, pero hay un procedimiento ante la comisión que pasado ese procedimiento, tal vez se pueda pasar al proceso jurisdiccional ante la corte. Entonces tenemos una comisión
y una corte. ¿Se entiende hasta ahí? ¿A qué les hace acordar? ¿A qué otra materia les hace acordar? Esto de procedimiento y proceso. Internacional público. Mm. Procesal. Administrativo. Muy bien, Andrés. Bueno, estudió. Tenemos un Administrativo. procedimental, ¿sí? Que hay que agotar esa instancia para pasar a la parte procesal. Procedimiento ante la comisión y proceso ante la corte. Bueno, ¿para qué les explico esto? Para explicarles qué es la jurisprudencia internacional. La jurisprudencia internacional no solamente está conformada por sentencias de los tribunales jurisdiccionales, sino también por otros informes de la Comisión Interamericana, que pueden ser los informes definitivos o algunos informes de carácter parcial, también por observaciones generales de los comités, por recomendaciones generales, también por opiniones consultivas de la propia Corte Interamericana que no son de carácter jurisdiccional. Esto es, hay un bagaje inmenso ustedes van a encontrar de distintas conferencias, observaciones generales, recomendaciones, y todo eso se denomina jurisprudencia, porque de ahí también surgen los derechos humanos, ¿sí? Es decir, que la jurisprudencia en esta materia es un sentido muy amplio. Y esto tengan en cuenta, porque cuando la clase que viene estudiemos artículo 75, inciso 22, y vamos a estudiar el artículo 75, inciso 22, tiene en uno de sus párrafos establece que en las condiciones de su vigencia, y cuando estudiamos en las condiciones de su vigencia, uno de los aspectos esenciales es la jurisprudencia. Por eso hay que entenderlo en sentido amplio. ¿Está? Muy bien. Y hacia el interior del Estado, ¿dónde encontramos a los derechos humanos? En la Constitución Constitución Nacional. Nacional. En la Constitución Nacional. Leyes Leyes nacionales. nacionales. A ver, ¿qué se les ocurre en la Constitución? ¿Qué saben de la Constitución? ¿Dónde hay derechos? La Constitución tiene un preámbulo, tiene una primera parte que es la parte dogmática, declaraciones, derechos y garantías. Solo en la parte dogmática. No, y la división de poderes también Esto es garantiza la como parte de un aplicación de principio poderes. republicano de gobierno. Bien, y después lo que nosotros vamos a estudiar la clase que viene es que no solamente en la parte dogmática encontramos a los derechos. En el preámbulo también, doctora. ¿Saben que en el año 1994, cuando se reforma la Constitución, en realidad no antes, hasta el año pasado, yo les decía la nueva Constitución, hasta que el año pasado levantó la mano un estudiante y me dijo, ¿por qué dice la nueva Constitución si es de 1994? Bueno, pues esta persona había nacido después de 1994, así que ya no digo más la nueva Constitución, digo, cuando la Constitución se reformó en el año 1994, se incorporan casi, como dicen algunos autores, por la ventana, a través del artículo 75, inciso 22, una serie de derechos que están contenidos en tratados, convenciones, pactos, declaraciones y protocolos que están jerarquizados a la Constitución a partir de ese artículo y que nosotros vamos a estudiar la clase que viene. ¿Está? Pero eso me parece importante que tengamos en cuenta que si bien el núcleo de coincidencias básicas en el año 1993, la ley que ordena la reforma constitucional en el año 1993, no permitía la modificación de la primera parte de la Constitución, sí el convencional constituyente tuvo la manera de hacer ingresar otros derechos, ¿sí? Que por supuesto entiende como complementarios de los derechos y garantías contenidos en la primera parte de la Constitución, como ya vamos a ver. ¿Está? Entonces, en la Constitución, ¿dónde encontramos los derechos? Dijimos, tanto en la parte dogmática, pero también en la parte orgánica. Es fuente de los derechos humanos la Constitución. Y después, ¿qué más? Legislación nacional. ¿Qué legislación nacional conocen fuente de derechos humanos? Leyes nacionales. Ajá, ¿cuál? Los códigos, doctora.
¿Mm? Los códigos de fondo. A ver, díganme un derecho. Está bien, código de fondo. A ver, por ejemplo. Cualquiera de los de código de fondo, por supuesto, pero a ver, vamos a un ejemplo concreto. A ver, A ver, el corpus. Código Civil y Comercial, que es Código Civil y Comercial, que se unifica, sí les voy a decir, recientemente, hace 10 años. Código Civil y Comercial, ¿qué derecho conocen ahí? De no dañar. Principio sería. Bueno, un principio de no dañar. ¿Y qué derecho como derecho humano? ¿Alguien leyó el Código Civil y Comercial? El 14 bis, el 14. Ajá, eso es de la Constitución Nacional. Muy bien, ya dijimos la Constitución Nacional, eso Sí, está de en la la parte Constitución. dogmática. Ahora, en la Puede ser los relativos a la familia, por ejemplo. Muy a bien, los derechos. Constanza. Repleto y plagado de derechos humanos el Código Civil y Comercial, precisamente a través de lo que nosotros conocemos como la convencionalización del derecho privado. ¿Sí? Que ustedes ya estudiaron en todas las materias de derecho privado. Todas. ¿Sí? Desde el primer derecho, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, bueno, dijo Constanza, el derecho a constituir una familia, todos los derechos del niño encontramos ahí, a la autonomía personal. Bueno, un derecho tras de otro. Sí, exactamente, sí. Entonces ahí encontramos también fuentes de derechos humanos. ¿Se entiende lo que estamos estudiando o no? Muy bien. Después, constituciones provinciales. ¿Qué constituciones provinciales conocen? Profe, consulta. Cuando le digo conocen alguna que hayan leído, aunque sea en derecho público. Profe, yo quería consultarle si en las leyes procesales también se podría encontrar. Por supuesto, sin duda. Por eso nosotros decíamos, esto viene debajo de las constituciones provinciales, pero está bien, sí, las leyes procesales de carácter nacional también, está muy bien. Ajá, a ver, por ejemplo, Código Procesal Penal, Penal de la Nación, la garantía del debido proceso. garantía del debido proceso. Y a ver más específicamente qué encontramos ahí. La tutela judicial efectiva. Ajá, tutela judicial efectiva, pero ¿en qué se traduce, por ejemplo? A ver, más concretamente, derecho a... Derecho La justicia, ciudadano, por la- ejemplo. Derecho a acceder a la justicia. al acceso A a la mí justicia. me parece Sin muy a no ser tutela condenado por el judicial mismo juez que efectiva. instruyó. A ver que estamos aturdiendo a Federico, esperen. Tutela judicial efectiva. Debido proceso legal, de acceso a la justicia es como muy amplio, pero concretamente, ¿qué derecho a qué tiene una persona? Derecho a ser oído. Muy La bien, defensa. fíjense cómo es algo concreto. Derecho a la defensa. ¿Sí? Derecho de A no defensa declarar en A su la contra. un defensa, abogado. derecho a ser oído, Derecho a que el abogado cuente con a un tener un caso abogado. pertinente para poder realizar la defensa. Fíjense cómo son derechos que son derechos humanos que están contenidos. Constitución Nacional, leyes de carácter nacional, tanto de forma como de fondo. Y ahora sí, a las constituciones provinciales. ¿Conocen alguna constitución provincial? Ellos son de Córdoba, Altagracia, que algunos se pusieron Nelly, tenés abierto el micrófono, ¿eh? Nelly. de hace 12 Muy bien, gracias. ¿Alguna constitución provincial? La que hayan leído ustedes para derecho público. ¿En derecho público les hicieron leer una constitución provincial? ¿Sí? Sí, profe, Sí, sí. muy bien, Liliana, gracias por contestar. Constitución de Corrientes. Bueno, a ver, ¿algún derecho que hayan leído ahí? La Constitución de Corrientes tiene varios capítulos sobre los derechos de los ancianos, de los niños, de la familia, de las personas con Muy discapacidad. bien. Del mismo modo, la Constitución de Chaco, que fue, ustedes recuerdan, ¿sí? Que hace referencia también a todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Profe, yo estaba viendo en la bibliografía que usted mandó al aula, porque está en el aula, que la Constitución de Río Negro, Chubut y Santa Cruz tiene algo particular que es el mandamiento de ejecución. Ajá. Que incluso, o sea, dice en el material que a veces las constituciones provinciales se encuentran con derechos garantizados que en la Constitución Nacional no se van a encontrar. Exactamente, bueno, eso está muy bien lo que estás diciendo. Y eso nosotros vamos a ver específicamente cuando veamos acceso a la justicia. Que no solamente
yo no tengo presente bien cuáles son las constituciones a las que vos referís, pero sí, nosotros vamos a ver cuando estudiemos acceso a la justicia, vamos a estudiar que no solamente es el derecho de una persona de acceder a los tribunales, y tampoco se complementa con el derecho de obtener una respuesta, y tampoco con obtener una sentencia, ni que esa sentencia sea de carácter justa, sino que lo es fundamental cuando ustedes como abogados y abogadas defiendan a sus clientes, a los ciudadanos, ¿qué se pretende o qué pretende una persona que viene a buscar justicia? Que se haga realidad. No quieren una sentencia para colgarla, ¿sí? Porque el cliente no viene a buscar una sentencia, viene a buscar que le solucionemos el problema, que ya no pudo solucionar antes por otro medio, por eso viene a buscarlo. Entonces, la ejecución de la sentencia es fundamental en el marco de acceso a la justicia. ¿Está? Y eso lo vamos a estudiar. Está muy bien, Federico, eso que vos decís. Bueno, después tenemos, también los códigos procesales de las provincias, ¿sí? Los códigos de forma. Y también tenemos sentencias que ya pueden ser estas de carácter nacional, pero también sentencias de carácter provincial, donde vamos a encontrar, tal vez en muchas ocasiones, que esas sentencias contienen derechos humanos que son ampliados y que tal vez no los encontramos específicamente en una ley o en la Constitución, sino que se hace referencia específicamente a ciertos derechos que van a ser aplicados en concreto, ¿sí? Por eso es importante, entonces, si nosotros revisamos todo lo que tiene que ver con las fuentes de los derechos humanos, lo primero es que tenemos que entender esta lógica. Los derechos humanos son, en primer lugar, de carácter transversal, porque como hemos visto ya la clase pasada, están en distintas ramas del derecho. Vamos a encontrar sí o sí, en la rama del derecho a la que ustedes se dediquen, vamos a encontrar a los derechos humanos. Y no solamente que tiene ese carácter de transversal, sino que también como fuentes del derecho no encontramos solamente en el derecho internacional. Por eso nuestra materia se basa o tiene esas dos patas que les decía la clase pasada. Por un lado, el derecho internacional público y por otro lado, el derecho constitucional, ¿sí? Tiene un pie en cada lugar, hacia afuera, pero también hacia adentro. Y a partir de la clase que viene, nosotros vamos a estudiar cuál es la relación entre el derecho internacional y cómo se va adaptando en el ámbito interno. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, yo tenía una presentación para pasarles y a ver, les voy a compartir pantalla. No te voy a dar mi celular. Chau. Quiero nomás. No, nada. No, pero es que quiero nomás ver algo. Estás en la clase y todos te están escuchando. No, está bien. No. No, es que quiero ver el código de acceso parental. No, ningún código de acceso parental. Porfa. No. Please. Te lo ruego. Bueno, derecho internacional. ¿Alguien Dele acá? el celular, al profe. niño? ¿No Se lo quiere está decir? rogando, doctora, se lo está rogando. Dele, por No, favor. al niño. Hablando del derecho a la niñez, doctora. Exactamente. El derecho a la Todos los niñez, ¿Los derechos del profe. niño? ¿Qué pasó con los derechos del niño? Todos los controles parentales, no YouTube, no Internet, no nada, entonces quieren no. Bueno. Fuentes, bueno, esto ya habíamos dicho, de aquí hablamos cuando hablamos de fuentes, los mecanismos de creación de normas. Este es un cuadrito que ustedes tienen que me parece importante, sobre todo para que ustedes puedan estudiar, ¿sí? Porque ustedes van a ver que en general las clases que les doy son no solamente de fondo, sino que me interesa que ustedes puedan después ir a ver cómo traducen esto en el examen. ¿Está? Fuentes tanto de carácter internacional como internas. En el derecho internacional habíamos dicho las costumbres. Ya vamos a estudiar en el marco de costumbre todo lo que son normas de ius cogens, ¿sí? Los tratados, convenciones, pactos, declaraciones, ¿sí? Que nosotros vamos a encontrar cuando hablamos acá de tratados. Acá están. Cuando hablamos de tratados, vamos a hablar también de convenciones y de pactos como sinónimos, pero son diferentes a las declaraciones. Ya lo vamos a ver bien la clase que viene. Principios generales del derecho, ¿sí? Por ejemplo, los pactos nacen para ser cumplidos, pacta sunt servanda. Recuerden que el principio pacta sunt servanda tiene un corolario, una segunda parte que es
rebus sic stantibus, o sea, pacta sunt servanda rebus sic stantibus. ¿Qué significa? Los derechos, los pactos nacen para ser cumplidos siempre y cuando se mantengan las condiciones iniciales, ¿sí? Mientras no se modifican las condiciones iniciales, los tratados deben ser cumplidos, ¿sí? Otro de los principios generales del derecho, el principio de buena fe. También vamos a estudiar en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, uno de los principios que es fundamentales y que tiene que ver con que un Estado no puede alegar normas de derecho interno como justificación al incumplimiento de una norma contenida en el derecho internacional. Habíamos dicho las resoluciones de la Asamblea General, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Como ustedes saben, la Asamblea General es el órgano de representación de cada uno de estos organismos y de estos sistemas de protección de los derechos humanos, donde están representados todos los estados. Por eso es importante que esa resolución, cuando nosotros leamos esas resoluciones de la Asamblea General, sepamos que son la parte legislativa del sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos, porque es allí donde se debaten esos derechos, ¿sí? Y la jurisprudencia, como les decía, la jurisprudencia contiene tanto sentencias propiamente dichas, por ejemplo, de la Corte Interamericana, pero también tiene opiniones consultivas de la Corte Interamericana, tiene también observaciones generales y recomendaciones generales de los distintos comités, tanto del Comité, por ejemplo, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Comité de los Derechos del Niño, el Comité CEDAW, y de cada uno de los tratados va a tener su propio comité, ¿sí? De estos tratados, cada uno de los tratados tiene su propio comité, ¿sí? Y entonces ese comité va a llevar adelante distintas observaciones generales o recomendaciones. Por eso hablamos de jurisprudencia en sentido amplio, ¿sí? Y en el derecho interno, como habíamos dicho, la Constitución Nacional, las leyes nacionales, tanto de fondo como de forma, las constituciones provinciales, las leyes provinciales de fondo y de forma, y las ordenanzas municipales, y yo les incorporé las sentencias, ¿está? Porque hay inclusive sentencias que pueden tener o pueden ser fuentes de derechos humanos. Recién había escuchado que uno de ustedes participó diciendo que hay fuentes en sentido material y fuentes en sentido formal. Solamente y a los efectos de contarles que nosotros en la cátedra hemos trabajado algunos años con un material que es el de Sebastián Rey. Sebastián Rey hace esa referencia a fuentes en sentido material y fuentes en sentido formal. ¿Está? Pero el texto que nosotros en este momento estamos siguiendo es otro y es el texto de Pablo Manili. Eso les digo solamente para que no se pierdan al momento de estudiar, ¿sí? Las fuentes en sentido material, como dijeron hoy, ustedes no lo van a encontrar acá porque no es parte de lo que nosotros estamos estudiando, pero las fuentes en sentido material son todos, es el contexto social, cultural, histórico, político, filosófico, inclusive religioso, que va a dar lugar a la fuente formal, es decir, un mecanismo de creación de normas, ¿está? Por ejemplo, una revolución, si nosotros hablamos Revolución Francesa, ¿sí? 1789, eso es una fuente material que va a dar lugar a una fuente formal que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por ejemplo, ¿se entiende? Bueno, eso es algo que nosotros en este momento no estamos estudiando. Eso solamente les digo para que ustedes tengan en cuenta esa situación. El texto de Manili, doctora, hace esa aclaración y dice que Exactamente. Nosotros ahora justamente estamos haciendo el texto de Manili, que él directamente se aboca a lo que son las fuentes en sentido formal. ¿Está? él habla de mecanismo de creación de norma nada más. Exactamente. Muy bien. Por eso todo lo que es las fuentes materiales, en realidad nosotros acá no las estudiamos. ¿De dónde nosotros vamos a ver que también tenemos la Corte Internacional de Justicia establece específicamente cuáles son las fuentes
¿sí? Y como fuentes de los derechos encontramos, según el artículo 38, estas fuentes formales son las convenciones internacionales generales o particulares que establecen reglas expresamente reconocidas en los estados, la costumbre internacional, que es la costumbre internacional, esa prueba o esa práctica generalizada de repetición constante de los actos por parte de una sociedad determinada en un tiempo determinado con la conciencia de su obligatoriedad. Los principios generales del derecho, las decisiones jurisdiccionales, estos son la jurisprudencia, y las doctrinas de publicistas. También hace referencia a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de los órganos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Fíjense que no solamente se hace referencia a la Corte Internacional de Justicia, sino que órganos de promoción y protección de los derechos humanos. Por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, Comité de los Derechos del Niño. Esos son órganos internacionales. Por eso se hace referencia a la jurisprudencia en sentido amplio. Profe, disculpe, ¿este es el material que usted nos va a cargar al aula? El material está en el aula, ¿eh? ¿Vos decís el PowerPoint? Este PowerPoint. Este no está, profe. No podemos compartir los PowerPoint en el aula. Así que bueno, sí, para los que quieran vayan sacando. Profe, lamentablemente no ¿será lo que puedo puede, compartir. ¿será que puede volver a la filmina anterior, por favor? Sí, esto es el artículo 38. Pero Claro, bueno. profe, claro. Bueno, vayan al artículo, bueno, pero está bien. Mientras ustedes estudien, está bien. Y aparte de estas fuentes se reconocen otras dos, que son las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos, que esto surge de la Carta de Naciones Unidas, pero también surge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1 y artículo 2, ¿sí? Las obligaciones de respetar, proteger y garantizar, aparte de tomar medidas efectivas para el ejercicio de los derechos, y también las normas de jus cogens. ¿Se acuerdan de qué son las normas de jus cogens? Eso es fundamental para poder entender los derechos humanos, ¿no? Bueno, me voy a tomar unos minutos después, cuando terminemos de la clase, para explicarles. Normas de jus cogens no es tema de examen, pero a mí me parece que es fundamental. Y aparte, no solamente no es tema de examen, sino que no está en el material. Pero no... Que se debe interpretar una norma con respecto a derechos humanos que con una interpretación amplia y más favorable, digamos, al momento de la aplicación, puede ser, profe. Eso Similar, es principio pro persona. Son las normas inderogables, imperativas. Ajá, muy bien, Matías. Matías, ¿sí? ¿Vos dijiste? Les cuento, a ver, les voy a decir, primero vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es dar la clase con estos temas. Pero después, para aquellos que quieran, nos quedamos un ratito más, porque me parece fundamental que nosotros podamos conocer qué son las normas de jus cogens. Ustedes prácticamente se están recibiendo. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene sentencias que son fundamentales y que hay un antes y un después en la historia de nuestro país, les diré en la historia constitucional y en la historia de la jurisprudencia argentina y a nivel internacional, basadas simplemente en normas de jus cogens. Así que ustedes sí o sí, esto es algo que tienen que saber, ¿sí? Doctora, ¿es que no se puede dejar de lado la voluntad de las partes? El jus cogens. No, profe. El jus cogens son aquellas normas que son reconocidas en su conjunto por la comunidad internacional, como dijo el compañero, que no se pueden derogar o tampoco por ningún acuerdo en contrario, a menos que sea por otra ley de su igual jerarquía. Por otra norma de igual jerarquía, que no es lo mismo que ley. Otra norma, sí. ¿Se les ocurre alguna? Sí, como la prohibición de genocidio o la tortura o tratos degradantes e inhumanos. Bueno, muy bien. Por ahí vamos a ir y brevemente me voy a referir a eso y a cómo la Corte ha resuelto en algunos casos. ¿Está? Bueno, lo que nosotros tenemos que estudiar en la clase de hoy es las características de los tratados. Ustedes tienen un texto que son las características de los tratados.
de Silvina González Napolitano. Y también esto está en el texto de Pablo Manili, así que si ustedes solamente tienen el texto de Pablo Manili también va a estar bien. ¿Qué son los tratados de derechos humanos? Nosotros acá vamos a diferenciar los tratados tradicionales de los tratados de derechos humanos. Los tratados tradicionales de derecho internacional público se definen, ustedes recuerdan, a partir de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados como un acuerdo de voluntad celebrado entre dos o más sujetos de derecho internacional. Recuerden que sujetos de derecho internacional no solamente son los estados, sino que también pueden ser organizaciones u organismos internacionales, ¿sí? Y regido por el derecho internacional, ya sea que conste en un único instrumento o en varios instrumentos consecutivos y conexos, cualquiera sea su denominación particular, esto es, independientemente que se denomine protocolo, convención, pacto, tratado, etc. ¿Sí? A diferencia de eso, nosotros vamos a ver que los tratados de derechos humanos tienen una característica específica que se denomina sinalagmáticos imperfectos. ¿Se acuerdan cuando estudiaron eso en contratos? ¿Estudiaron contratos? Bueno, Sí. bueno, similar, porque contrato, cuando nosotros estudiamos contratos, es derecho privado. Pero estos tratados de derechos humanos tienen esa característica de ser sinalagmáticos imperfectos. ¿Qué significa? Que quienes suscriben y se hacen cargo de las obligaciones son diferentes de los sujetos cuyos derechos se consagran. En otras palabras, los estados se comprometen con otros estados a llevar adelante obligaciones que no son para ellos mismos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el Tratado del Mercosur, que ese es un tratado de derecho internacional público, son los estados los que suscriben y los estados los que destinatarios de esos derechos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, Argentina le presta el puerto a Paraguay, Paraguay le presta a Argentina, ¿sí? Hay una reciprocidad en los tratados tradicionales, a diferencia de lo que pasa en los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los destinatarios de los derechos contenidos en los pactos de derechos humanos? Las personas. Muy bien. Los ciudadanos, los individuos, las personas físicas. Entonces, son los estados los que celebran esos tratados, pero son las personas físicas quienes adquieren derecho por su intermedio. ¿Sí? Acá tenemos similitudes y diferencias. Acá, no sé si pueden ver todos. Bueno, les decía algunas similitudes y diferencias. Las partes en los tratados tradicionales, las partes persiguen un intercambio recíproco. Beneficios, ventajas, derechos y obligaciones. En cambio, en los tratados de derechos humanos lo que se persigue, lo que se busca, lo que se pretende es el establecimiento de un orden público común a todas las partes. O sea, hay un mínimo común inderogable. En los tratados tradicionales se busca el equilibrio entre las partes. El incumplimiento grave de las obligaciones es base para la terminación del tratado o para la suspensión parcial o total de sus efectos. ¿Esto qué es? Si un Estado no cumple en el derecho internacional público, o el otro Estado puede dejar de cumplir sin tener efectos negativos. Acá, en los tratados de derechos humanos, si nosotros vemos que otro país que es parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos no cumple, ¿podríamos nosotros dejar de cumplir alegando que él no cumplió sin tener nosotros ningún tipo de responsabilidad o consecuencia? No. 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 ¿Por qué? Porque no se aplica. ¿Está? En los tratados tradicionales se aplica la cláusula rebus sic stantibus, estando así las cosas. Esto es, cuando hay un cambio fundamental, recuerden, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus. Esto es, que si hay un cambio fundamental en las circunstancias y esto ha sobrevenido al acuerdo, es causa legítima para que la parte que se siente afectada lo dé por terminado o se retire del tratado. En cambio, nosotros en los tratados de derechos humanos no podemos entender o señalar esta regla de reciprocidad, ya que no rige. ¿Está? Bueno, ¿de dónde surgen? Esto es a lo que ya dijimos, la formulación de las reservas. ¿Qué son las reservas? Las reservas son un acuerdo, una declaración unilateral por parte de un Estado que deja sin efecto parte del tratado, sin que ese
sin que ese efecto tenga o tenga que ver con el objeto esencial o con la estructura del tratado. Fíjense que esas son las reservas, pero ¿cuáles son las que no puede ser objeto de reserva? Si la reserva está prohibida por el tratado, o que el tratado disponga únicamente de determinadas reservas y la reserva que quiere realizar el Estado no está en ese listado, o que la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado. ¿Sí? El artículo 27, que ya habíamos señalado, acerca de que un Estado no puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación al incumplimiento contenido en una norma de carácter internacional. Y finalmente el artículo 26, que los pactos nacen para ser cumplidos. Aparte, les decía, de estos instrumentos de carácter convencional, cuando hablamos de convenciones, hablamos de pactos y hablamos de tratados, hay otros instrumentos que son las declaraciones, tanto la Declaración Universal como la Declaración Americana, y otros instrumentos que no son contractuales, sino que son normas o reglas de soft law. Como ustedes conocerán, bueno, no solamente las declaraciones y la Declaración Universal y las declaraciones americanas, ¿por qué no son instrumentos convencionales? A ver, ¿alguien sabe? Porque las declaraciones, que ambas son del año 1984, tanto la Declaración Universal como de 1948, recuerden, habíamos dicho en la primera clase, 1945 la firma de la Carta de Naciones Unidas, 1948 tanto la Declaración Americana en abril de 1948 y la Declaración Universal en diciembre del año 1948. Estas declaraciones no son convenciones, no son pactos, no son tratados. Primero por una cuestión formal, porque las declaraciones es suficiente con la suscripción o la firma del Poder Ejecutivo ante los demás estados, ¿sí? Y no requieren de una aprobación por parte del Congreso. En cambio, los tratados, como ustedes saben, está previsto en la Constitución Nacional cuáles son los pasos para realizar ese tratado, ¿sí? La negociación, la firma, la aprobación por parte del Congreso y la ratificación nuevamente por parte del Poder Ejecutivo, si hubiera algún tipo de modificación. Fíjense que entonces en los convenios, las convenciones, los pactos, los tratados, es un acto complejo federal, a diferencia de las declaraciones en las que solamente interviene el Poder Ejecutivo. Bueno, estas reglas de soft law tienen que ver con algunas reglas que seguramente ustedes conocen de otras materias, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia, las reglas de Naciones Unidas para los menores privados de libertad, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las directrices de Riad. No sé si alguna de estas ustedes conocen de otras materias. No son convenciones, sino que simplemente son lineamientos que se ofrecen a los distintos estados, que son generadas por distintas personas que no representan al Estado de manera formal, pero que sí intervienen y que permiten de alguna manera dar lineamientos o renovar el compromiso con ciertas instituciones en materia de derechos humanos. Por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia, que son del año 2008 y que fueron actualizadas en el año 2018, se establece después de la cumbre iberoamericana número 14, en el año 2008. Y se establecen reglas para el acceso a la justicia de personas pertenecientes a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y en esas 100 reglas de Brasilia se establecen también quiénes son las personas vulnerables, quiénes son los grupos vulnerables, cuáles son, por ejemplo, el acceso a la justicia de cada uno de estos grupos, cuál es la responsabilidad que tiene el Estado al respecto, cuáles son los lineamientos que deben seguir quienes están a cargo tanto de la justicia o Poder Judicial propiamente dicho, pero también como el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa para llevar adelante estas distintas acciones que se proponen en estas 100 reglas. ¿Son de carácter obligatorias? No, porque no son una convención. ¿Esto qué significa? Que si un Estado no cumple con
alguno de los lineamientos establecidos en las 100 reglas de Brasilia y no será condenado ante un tribunal regional o internacional por su no cumplimiento a las 100 reglas de Brasilia, sino más bien podremos, por ejemplo, plantear ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece específicamente determinadas circunstancias que hacen al acceso a la justicia, al debido proceso legal y a la tutela judicial efectiva, junto al artículo 25 de la misma convención. Ahora, ¿cómo se puede plantear estas 100 reglas de Brasilia? Y también podemos entonces decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una acordada, ha señalado la importancia de respetar estas reglas. No obstante, la obligatoriedad en sentido jurídico no está determinada a partir de estas reglas. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. También vamos a hablar de la costumbre internacional, como les había dicho. ¿Sí? Disculpe que la interrumpa, doctora. Sí, Con sí, respecto decime, Carlos. a la soft law que usted estaba mencionando, ¿podemos englobar también las opiniones consultivas de la Corte ahí en ese esquema o irían en otra parte? Está muy bien tu pregunta. Cuando nosotros hablamos de las reglas de soft law, son todas aquellas que no están establecidas en nuestra pirámide jurídica. ¿Sí? ¿Cuáles son las normas que están establecidas en nuestra pirámide jurídica? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la Constitución Nacional, nosotros ya lo vamos a ver bien en la clase que viene, más todos los instrumentos internacionales jerarquizados en el artículo 75, inciso 22, más los que con posterioridad se jerarquicen a partir de la cláusula esta abierta de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada cámara. ¿Qué pasa con las opiniones consultivas? Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se da en un ámbito contencioso jurisdiccional, sino que están por fuera de ellas, ¿sí? Ahora, hay una discusión en la doctrina, y por eso está muy bien la pregunta de Carlos, hay una discusión en la doctrina respecto de, ustedes fíjense que el artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece específicamente que los estados se comprometen a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mas no lo dice la Convención Americana respecto de las opiniones consultivas. No obstante esto, a través de distintas sentencias e inclusive de las mismas opiniones consultivas, la Corte Interamericana es autorreferente en sentido imperativo y establece la Corte Interamericana que sus opiniones consultivas son de carácter vinculante para los países que han firmado o que han suscrito o que son parte de la Convención Americana. Y este es un tema muy interesante al que nosotros vamos a volver cuando veamos Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque cuando piensan en nuestro país, cuando en el año 1984 Argentina forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscribe el Pacto de San José de Costa Rica, acepta la competencia de la Comisión Interamericana y la jurisdicción de la Corte Interamericana. Hay algunos que entendemos, y realmente este es un tema súper interesante para debatir, que cuando los estados comienzan a formar parte o suscriben, lo hacen respecto de ¿qué? Del texto que está escrito, del texto literal que se puede o que surge de la Convención Americana. ¿Está? O sea, ¿a qué me comprometo? Me comprometo a, y ahí están todos los artículos de la Convención Americana. Pero, ¿qué ha sucedido a lo largo de estos años? Sobre todo en los últimos años. A partir del año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nace con la Corte Interamericana en el año 2006, una doctrina que se llama del control de convencionalidad. ¿Sí? Ya me fui en las clases por esta pregunta, pero está bien, esto lo vamos a ver puntualmente en las próximas clases.
¿Y qué pasa con el control de convencionalidad? Resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que sus sentencias a lo largo, a partir del año 2006, en el caso Almonacid Arellano, después en Trabajadores Cesados al Congreso en el mismo año, pero sobre todo en el caso Hellman del año 2011 y la supervisión de sentencia del año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después en Gudiel Álvarez en el año 2012 lo dice respecto de las opiniones consultivas, la Corte va teniendo lo que nosotros conocemos como un activismo, yo les diré un hiperactivismo jurisdiccional, donde esa interpretación comienza a ser cada vez más amplia respecto de los derechos de las personas, pero también más amplia respecto de las obligaciones de los estados. Y en ese caso, entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió a través de esa doctrina que va creando que las opiniones consultivas son de carácter obligatorias y que si un Estado no cumple con esas opiniones consultivas, puede ser responsable ante la comunidad internacional por esa vulneración. E inclusive va más allá la Corte Interamericana y entiende, más que entiende, es de manera imperativa, impone a los estados que son parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos que no solamente la sentencia es ley para las partes, así como ustedes están escuchando. Ya la sentencia quiebra ese artículo 68 que nosotros habíamos, que todos los estados parte del sistema firmaron, se quiebra, ¿por qué? Porque ahí dice, el Estado se compromete a llevar adelante, a cumplir con todas las sentencias en los que él sea parte. Bueno, la Corte Interamericana dice, todos los estados del sistema interamericano deben hacer sus mayores esfuerzos para cumplir con el contenido de las sentencias. Y después va más allá y dice, no solamente con la parte resolutiva, sino con todos los considerandos, con el holding de la sentencia, deben ser cumplimentados por todos los estados. ¿Está? Entonces, realmente es una situación que hay que mirar en particular para estudiar detenidamente respecto de la obligatoriedad que tienen los estados en relación, no solamente ya respecto de la Convención Americana, sino también de, por supuesto, las sentencias de la Corte, porque eso lo dice la Convención Americana. Pero, ¿qué pasa con las opiniones consultivas? ¿Son meras reglas o, por el contrario, como dice la misma Corte Interamericana, que es quien en definitiva va a terminar condenando al Estado, es ella misma quien impone una nueva regla, de alguna manera, que no estaba prevista en la Convención Americana inicialmente? Y que sin embargo a través de su jurisprudencia comienza a generar nuevas reglas a las que seguimos sometidos los estados que hemos firmado oportunamente la Convención Americana, sin saber todo eso que se venía. ¿Está? No sé un poco si puede explicar, de todas maneras nosotros vamos a volver a esto cuando analicemos control de convencionalidad. ¿Está? Está muy bien tu pregunta, Carlos. Bueno, vimos costumbre internacional, principios generales del derecho también hemos visto. La jerarquía entre las fuentes, cuáles son esas normas de ius cogens que les dije. ¿Cuáles son esas normas de ius cogens? Las normas de ius cogens, como muy bien estuvieron señalando hoy, vamos a encontrar que hay distintas jerarquías. Si hay o no jerarquías entre las fuentes. En principio no habría jerarquía entre las fuentes en derecho internacional, salvo por las normas de ius cogens, que son esas normas de carácter imperativo, esas normas que están por encima de todas las normas y que solo admiten su derogación por otra norma de igual jerarquía. Y a todo esto falta un dato que es esencial cuando nosotros hablamos de normas de ius cogens, que no sé si está acá, pero es que esas normas de ius cogens son normas que no están escritas. ¿Se entiende hasta ahí? Las normas de ius cogens son normas que no están escritas. Y entonces, ¿con qué nos hace ruido? Cuando nosotros tenemos principio de legalidad, ¿cómo dijimos que tienen que ser las normas?
cuando estudiamos en Derecho Penal en algún momento. Es O en como que viola el principio de ley certa. Ley cierta ley escrita cierta, ley estricta, y ley escrita. y ley previa. ¿Qué hacemos? Y ahora piensen esto, ¿eh? Argentina. Pensemos, ¿sí? Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. ¿Puede condenar a personas? Condenar penalmente estoy hablando, ¿eh? ¿Puede haber una condena penal por una norma que no esté escrita? No. No. A ver, ¿quién más? A ver, ahí los voy a ver, ¿quién apuesta? A ver acá. A ver, Si ¿quién están levanta los la mano? tratados internacionales, profe. Retroactividad de la ley Pero penal. los tratados están escritos. Y los tratados no Están los son, tratados en este que la caso no son de Argentina derecho firmó. penal. No, yo le estoy preguntando, a ver, Ah, de vamos derecho ahí. penal. Sí. ¿Se puede condenar por una norma no escrita? Podría ser, pero basándose en otras normas, por ¿En qué ejemplo, otras normas? Las leyes una penales, norma, Es una norma de los derechos humanos internacionales. ¿Que no estén escritas? No, están en la Constitución. Los tratados. Tiene que estar en el Código Penal. ¿Y pero ¿y si no está escrita? La costumbre. Escrita, no está escrita. Muy bien, por ahí vamos, Nidia. Hoy dijiste Abril, a ver. Esto es lo que yo les quiero mostrar acá y me parece que, o sea, esto no es tema de examen, pero sí que tenemos que pensar, no podemos salir de la facultad sin entender esto. Aparte sin entender ya la lógica, pensemos como abogados y abogadas, ¿sí? Y que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación también está atravesada por otros criterios, tal vez no jurídicos, pero esto hasta ahí nomás. Ahora, vuelvo con la pregunta. ¿Puede un tribunal condenar penalmente a una persona por haber incumplido una norma que no está escrita? ¿No es No, sin ley. así? Profe, ¿en el derecho interno o no? No, de En hecho el no. derecho interno, en el derecho interno, porque recuerden, No, no se derechos puede. humanos No se tenemos en puede. el derecho internacional y en el derecho interno. Pero en el No. derecho internacional sí. No hay pena sin ley previa, dice el derecho interno. Está escrita. No está escrita, Federico pero no tiene todavía, no estás convencido, ¿eh? No, Si viola profesora, Profesor. si viola el ius cogen, sí. Bueno, ¿qué les dije recién? Las normas de ius cogens, y ustedes lo dijeron, Abril, ¿dónde está Abril? Que dio una redefinición de normas de ius cogens. A todos ustedes que dicen que no, bueno, ustedes entonces estarían... Violándole ius cogen. No, a ver. Estoy pensando, estoy tratando de tomar las palabras más... Ustedes estarían posicionados en el lineamiento de Fait, que en paz descanse, un gran hombre para nuestro país. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó, y ustedes tendrían que haber estudiado esto en Derecho Penal, basándose en un principio o en estas normas de ius cogens. ¿Cuál era este principio de normas de ius cogens que hoy dijiste, Abril? Que eran Por ejemplo, el ejemplo que me diste. a genocidio y Prohibición después de la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos, inhumanos y el degradados. genocidio. No estaba previsto en el Código Penal, nuestro Estado no había tampoco firmado o suscrito esos tratados contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni hacia el exterior ni hacia el interior, Federico. Y sin embargo, trayendo así normas de ius cogens, piensen esto, normas de ius cogens, porque por supuesto estos genocidas eran defendidos ¿por quién? Por penalistas, ¿no? ¿Y cómo vamos a defender? Ley estricta, escrita, cierta y previa. No hay una ley que los haya
obligado de antemano a que a no torturar. Profe, Sí. ¿es porque surge la costumbre internacional? La prohibición de la tortura. Y entonces, esto es solamente para que pensemos. Por un lado, normas de ius cogens que surgen de la costumbre internacional no están escritas, son imperativas y están por encima de cualquier ordenamiento jurídico. Pero por el otro lado, como la mayoría de ustedes, por lo menos quienes han participado, me dijeron, y para poder condenar en el marco del principio de legalidad, necesito que haya una ley que sea escrita, cierta, escrita, estricta, cierta y previa, anterior al hecho del proceso. Hay una colisión, profe, hay una colisión del derecho internacional con el derecho interno, porque si ponemos en el artículo 18 de la Antes Constitución, dábamos, está bien esto que vos decís. nulla poena sine lege, o sea, Profe, pero es la nulla pelea crimen, nulla... eterna del positivismo y el naturalismo, ¿o no? Bueno, fíjense que cuando nosotros pensamos un poquito más, yo no les voy a decir cómo tienen que pensar ustedes, ¿sí? O sea, cada uno se va a posicionar. Si quiere ser como la mayoría de la Corte Suprema en el año 2005, en el caso Simón, ya en el año 2003, en Arancibia Clavel, en el año 2005. La sentencia del año 2005, y más que la sentencia de la Corte, les diré yo, la sentencia de la Cámara, pero si no, vayan a leer el voto de Fight del año 2005 de Simón. Pongan Simón, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fight, ¿sí? Y descarguen el voto de Fight. Ustedes van a ver que es una pieza jurídica impecable respecto del principio de legalidad. Ahora, por otro lado, también vamos a encontrar a quienes sostuvieron y que o sea, fue la mayoría en la Corte, y que sostienen que hay normas que no están escritas, pero que nadie tiene que decirle a otra persona no tortures, porque eso viene con las normas de ius cogens. Se entiende que el Estado no puede ser parte o estar la maquinaria estatal al servicio del exterminio de sus propios ciudadanos. ¿Tendría el Estado que decir, vos si estás en una función representando al Estado en una función pública, no podés torturar? ¿Debería existir una norma que diga vos no tortures? No, no debería. En nombre del Estado. Bueno, no les voy a dar mi posición, pero sí, esta es la discusión que se da. En realidad, cuando nosotros hablamos, y ahí vamos a la discusión respecto de los fundamentos de las normas ius cogens, ¿qué decimos? En el año 1945, los estados se comprometieron a cooperar para que los horrores de la Segunda Guerra Mundial no vuelvan a suceder. Y en el marco de esta cooperación internacional, nosotros asistimos a todo lo que fueron los juicios de Nuremberg. Razón por la cual necesitamos también una norma que sea escrita, estricta, cierta y previa, que establezca que las personas no pueden torturar. ¿Puedo preguntar algo, doctora? ¿Qué? ¿Puedo preguntarle algo? Ya que tocó Nuremberg. A ver. Si bien es cierto que los alemanes no fueron santos, no estoy del lado de nadie, fueron genocidas, está debidamente comprobado, compenetrado en todo. Y es un poco contradictorio el fallo que tuvo el juzgado al colgarlo, ¿no? Porque también entonces se quiere, amén de que eran genocidas de derecho, ¿o no piensas usted? No entiendo lo que estás diciendo. El contexto, para que me entienda. Esto es una duda que tuve toda la vida y le pregunto esto como... Hay 13 juicios de Nuremberg. No sé vos si te estás refiriendo a uno en particular. Uno en particular, creo, no me acuerdo si fue el primero o el último, porque vio que el resultado era, el colgarlo era justamente ejecutarlo, que los colgaban. ¿Sí? Era la pena de muerte. Y claro que aplicaba el mismo tribunal, le aplicaba la pena de muerte. O sea, los mandaban a colgar a la gran parte de los genocidas fueron colgados. No es contradictorio, esto es una pregunta que le hago nada más. No estoy a favor de los genocidas, le aclaro. Porque nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. A ver. Ustedes van a ir a defender, tal vez desde el punto de vista moral, tal vez no, qué sé yo, pero sí, ustedes van a ser abogados de cualquiera de las partes, así que no, la cuestión moral no me la traigan porque no me interesa. Es un dato curioso que yo tengo que preguntarle nada más. Pero no sí, está bien, entiendo.
El juicio en Nuremberg, les digo, los juicios de Nuremberg tienen muchísimas críticas. De hecho, que por algo el juicio a las juntas en nuestro país es un juicio que es mirado a nivel internacional. Precisamente, en primer lugar, alguna de las cuestiones que también hay que decir del juicio de Nuremberg, es un tribunal constituido al efecto. ¿Y cuál es uno de los principios del debido proceso legal al respecto de la constitución del tribunal? ¿Cómo tiene que Juez ser? anterior al proceso. Anterior al hecho, tiene que ser Bueno, y el eso. juez natural, el juez anterior Ajá. al proceso. Bueno, ¿qué pasó en nuestro país? En nuestro país juzga esos crímenes la Cámara, ¿ustedes recuerdan? La Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional, que ya estaba constituido con anterioridad al hecho. Está lo que no, y precisamente no, a ver, por juicios, por jueces civiles, no civiles por la materia, sino civiles porque no eran militares. ¿Está? Entonces, realmente ha sido en este caso fue una obra, les diré, arquitectónica perfecta, sin duda, de Carlos Santiago Nino, que estaba asesorando en ese momento al entonces presidente de la Nación, el doctor Alfonsín, que gracias a ese ingenio arquitectónico jurídico se permitió garantizar precisamente el debido proceso legal con ese juicio, en ese juicio a las juntas, y que de hecho se llevó adelante de esa manera. Está también esto que vos decís, por supuesto que hay muchas críticas que les podemos hacer al juicio de Nuremberg, y para eso por ahí les recomiendo, hay un libro que se llama Juicio al mal absoluto, no sé si alguien lo ha podido leer. Porque sería un poco hipotético, es pagar el mal con el mal. Bueno, ¿O y estoy eso, equivocado? ¿pero vos leíste o no? La Leí banalidad del mal. leí una breve reseña del libro, doctora, así sé. Bueno, ¿Se pagó el hay mal un con el libro, mal? sí, La banalidad del mal. Bueno, y ahí Exacto. Hannah Arendt hace referencia, pero bueno, eso la verdad es que podríamos horas, podríamos conversar al respecto. No, es una cosa que traje acá que estamos hablando Sí. porque me interesa hablar con no es nada más por Sí. eso, es una duda existencial que tuve toda la Vos vida, sos nada de más que la Monte largué. Casero, pero ¿sabés qué? Yo el fin de semana estuve en Santo Tomé, ahí estuve viendo a algunas de las chicas con las que estuvimos en Santo Tomé. Nosotros estamos trabajando con un proyecto, esto entre paréntesis, ¿sí? Estamos trabajando con un proyecto de expansión junto a la Universidad Unipampa de Sao Borja, que está ahí nomás de Santo Tomé, a 20 minutos. Estamos trabajando, ahí está Alejandra, precisamente con algunas películas que tienen que ver con totalitarismo, autoritarismo, democracia y golpes de Estado en Latinoamérica. Re interesante para los que se quieran sumar, donde debatimos estas cuestiones. Así que bueno, los invitamos a sumarse a todos los que puedan. No me quiero ir de tema, vuelvo entonces al PowerPoint que les estaba mostrando. Fuentes, acá está. Gracias, No, por favor, la verdad es que lamento no tener más tiempo para poder debatir esto, pero Profe, sí diga es cómo nos importante que sumamos. cuando nosotros hablemos de fuentes, que ustedes sepan, cuando hablamos de fuentes tenemos, está bien, fuentes internacionales y fuentes nacionales, pero estas fuentes de Jus Cogens se ubican dentro de las fuentes de la costumbre internacional. ¿Sí? Y ahí vayan a leer Simón, Que se vayan a leer considera que Simón, esas Maceo. estamos, que debe, ¿Alguien el tiene deber. abierto el micrófono? Exactamente. Simón, Maceo, bueno, les dije, Simón del año 2005, donde se declara, a ver si tenemos acá. Ay, por favor, el micrófono. Tienen abiertos sus audios. A ver. Quedan 50, queda 30 minutos. Bueno, normas de Jus Cogens no pueden ser modificadas por voluntad de las partes, no pueden ser derogadas por acuerdo en contrario, son valores fundamentales y superiores dentro del sistema y solo pueden dejarse de lado por la formación de una norma consuetudinaria. Previsto en el artículo 53, está previsto, pero no establece cuáles son las normas. O sea, ¿cómo hacemos para saber cuáles son las normas de Jus Cogens si no están escritos? Bueno, y ahí les decía, en el caso Simón, se declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final. Recuerden las del año 1985 y 86 o del año 86 y 87. Primero la de punto final y después la de obediencia debida.
que en el precedente Camps, ustedes fíjense que Fight ya estaba cuando votó en Camps, y en Camps Fight había sido de la mayoría. Con su mismo criterio, años después, Fight pasa a ser de la minoría, pero él siempre mantuvo ese criterio respecto del principio de legalidad, ¿sí? Bueno, les decía, algunos fallos de la Corte Holding, de algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en normas de ius cogens, no están escritas, y sin embargo la Corte condena. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Fuentes de derecho internacional, les había dicho, de derecho interno, y esto ya habíamos visto. No, Hasta en allá. un instante, en un instante nomás, profesora, como que nos dejó en jaque con el ius cogens. Quedamos como que todos los principios No, no. constitucionales que veníamos aprendiendo hasta ahora quedan Sí, complicados. hay que pensar, yo les diré, en todo caso después le voy a decir a la doctora Anís, o inclusive podemos pensar en alguna actividad con penalistas para que puedan, para realmente dar el espacio para debatir, ¿no? Y para poder debatir hay que leer, porque si no estamos acá en Hablemos sin saber, ¿sí? Está Pero bueno para realmente hacer a mí una me tesis de parece todo que, eso. ¿qué? Que está bueno para hacer una tesis de todo eso. Y la verdad es que mira, a 20 años podemos pensar, ¿no? De pensar algún tipo de conferencia a 20 años de Simón, ¿no? Esperen a que yo me reciba, doctora, que hace 5 años que vengo. Bueno, si no hay más ninguna duda, ninguna consulta, nosotros estamos participando en este momento del encuentro de Red Federal de Mediación y la facultad forma parte, así que me tengo que conectar a ese encuentro. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta, alguna pregunta. Una pregunta nomás. Sí, Marta. ¿El video de esta clase lo sube al aula? No, ¿sabes que no grabé? Bueno. Profe, consulta. Ay, cómo no. Y bueno, ahí cuando ustedes vean En que lo el está aula haciendo está grabado, me tienen... su clase, doctora. ¿Está la clase de fuentes? Sí. Está la clase de Sí, fuentes. doctora. Clase bueno. 3. Profe, una No sé qué consultita años. nomás. Con Bueno, respecto a una cosita más, profe, ajá. por ahí para preguntarle, por ejemplo, en los casos que se está tratando un tema así relacionado al ius cogens, como que está dentro del proceso, por ejemplo, que sepamos públicamente porque se dio en las noticias de que está en la Cámara de Apelaciones, pero después no tenemos noticias sobre ese caso. ¿Qué nos recomienda así como para tener en cuenta el esperar? Que nosotros sabemos y por ahí como que ya podemos aplicar ese caso y no sabemos si realmente la sentencia está aplicada del todo, porque no sabemos si el fallo no fue apelado o algo así. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Esperamos? ¿Los tenemos en cuenta esos casos que Hay son que ver los públicos? antecedentes. Yo creo que hay que ver los antecedentes. Hasta tanto no tenemos una nueva sentencia, continúan los precedentes, ¿no? Pero hay que ver siempre el caso en particular. Doctora, disculpe. Sí. ¿Tenemos fecha del primer parcial? Perdón, Sí, hay porque no. fecha. ¿Sería cuándo? Déjame que 4 de te octubre. digo. 4 4 de octubre. Es Ya y me fui de 4. octubre. ¿Vos sos? ¿De dónde Sí, sos? o 4 de octubre. Casero, doctora. Monte Casero, ¿usted tiene los viernes? Sí. Bueno, entonces 3 de octubre. Para los que Gracias. tenemos los sábados, 4 de octubre. Yo me voy a Posadas. Gracias, doc. Profe, ¿usted no va a Todavía, habilitar sí. la autoevaluación del aula Bueno, vamos a de esta habilitar. clase? Bueno, no está habilitada todavía. No, por eso le digo. Ah, ok, perfecto, perfecto. Acá ya agendo, está bien que me digan, porque si no después me olvido. Doctora, Autoevaluación. le hago una consulta mientras usted escribe. Entonces hay que leer todas las sentencias que usted bajó en el aula. Sí, todas las sentencias. Tienen que saber el holding y el obiter dicta. Habilitación del autoevaluación. Esto es extensiones. Bueno, en algún momento les habilitaré. Espérenme a mañana o pasado, por favor. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta? La semana que viene van a estar con la doctora Ivana Bukovic, así que
Profe, Excelente las clases de la doctora. No se las Ahora, pierdan. Sí, ¿qué dijo al respecto de holding interdicta? Que tenemos que leer para la próxima. no. Me habían preguntado Ay, por las sentencias. ah, Tienen que saber los holding y si existe algún obiter dicta. Poder sí. citar los hechos, así como ustedes, como hemos estudiado, los hechos jurídicamente relevantes y dentro de los considerando si hay o no un holding y cuál sería un posible obiter dicta. Eso entra en el examen, los Y casos, eso es eso. del examen, sí. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Bueno, dejan ahí en el chat, entonces, los que ya escribieron no, pero los otros, apellido, nombre, DNI y extensión. Estoy leyendo el chat, dice, ¿esto está en el aula virtual? Sí, está en el material, está en el aula virtual, el PowerPoint, no. Pero igual vieron que tiene 3, no, es que sirve. Jennifer, ¿dónde está Jennifer? ¿Ustedes vieron cómo escribió Jennifer? 6 veces dijiste 6, 7, 8. ¿Dónde está Jennifer? Sí, ¿Todo bien? ¿Estás bien? lo que pasa es que se me tildó la computadora. Se me tildó la computadora y se mandó solo un montón de Entendí veces. que estás. No, ahí está. Bueno. Dando la clase. Bueno, que tengan una linda semana y nos encontramos, creo que dentro de 2 o 3 semanas voy a estar recién, pero los espera la doctora Ivana Bukovic. Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, Que tenga buenas tardes, hasta la próxima, igualmente. doctora.